Ahí técnicamente está. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya desde el más allá lo escuchan. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, le damos la bienvenida a la clase de repaso. No sé si todos van a repetir Juli como punto mar. Pero nada, esto lo venimos haciendo ya de hace un tiempo con el ALDE. Pues sabemos que es importante hacer estos repasos y más que nada con materias tan importantes, con integradores tan importantes, primero como es Injuria y segundo como es semiología, no solo para poder repetir la mesa, sino para después la práctica diaria, porque después lo vamos a repetir toda la vida. Así que bueno, obviamente le agradecemos a Jero por la predisposición y por la clase, así que nada, esto lo estamos grabando, así que seguramente después si quieren repasar algo, la vamos a subir al canal de YouTube más adelante. Supongo entre hoy a la noche y mañana a la mañana. Para quienes rindan, muchísimos éxitos a los que vienen mañana y pasado y para que no van a rendir más. Así que yo va a sonar esto un ratito, yo me encargo de eso. Dale, muchas gracias. Bueno, le agradezco la invitación de los chicos para este seminario y bueno, espero que les sirva, como siempre, tratando de aportar un granito de arena para la formación de ustedes. Esta vez vamos a hacer una introducción al razonamiento clínico de la UP 7 y 8. En este caso la UP 7 es Jorge, de 50 años. ¿Se escucha atrás? Sí. Jorge, de 50 años, trabaja en un estudio de diseño gráfico. Últimamente se encuentra bajo intensa presión laboral. Es fumador de jerarquía y habitualmente ingiere comidas rápidas. En los últimos meses, al salir de su trabajo, nota dolor en miembros inferiores al caminar y debe detenerse para recuperarse sería y poder continuar. Está preocupado porque su madre y su abuela, de origen libanés, murieron jóvenes de enfermedad coronaria. Por consejo de su pareja Juan, decide consultar a un médico. Tenemos algunos datos guía que yo recomiendo, sugiero marcar a partir de una situación problema. En este caso, un paciente de 50 años, masculino, sedentario, cuenta propista, trabaja por cuenta propia, tiene presión laboral, se encuentra ahora bajo presión laboral, fumador, mala alimentación, dolor en miembros inferiores, claudicación intermitente, lo que se llama claudicación intermitente cuando tiene que ir caminando y tiene que ir frenando, lo que se conoce también como el mirador de vidrieras. Antecedentes familiares de enfermedad coronaria y está en pareja. Hay dos grandes temas o dos grandes cuestiones en esta UP, que son los factores de riesgo vascular y la enfermedad cardiovascular. El término factores de riesgo y el gran tema de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular. Esos serían como los dos grandes disparadores junto con los otros datos guía. En la historia clínica, ¿cómo vamos a empezar? Acuérdense siempre, empezamos los problemas por la historia clínica. Ustedes cuando vayan a ver a un paciente siempre van a empezar por la historia clínica. No van a empezar ni tocándole la panza, ni tomándole la presión, nada. Siempre van a empezar por la historia clínica. A no ser que se trate de alguna situación específica, ¿no? Pero siempre por la historia clínica. La historia clínica, lo primero de la historia clínica son los datos personales. ¿Sí? La anamnesis, examen físico y estudios complementarios. Lo primero de la anamnesis son los datos personales. Los datos personales le pregunto la edad, en este caso, y el sexo. Acuérdense que en los niños, si hablamos de enfermedad cardiovascular, factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, pensamos en los niños un tipo de patología, en los adultos jóvenes otro tipo de patología y en los adultos mayores otro tipo de patología. En los niños puede ser un soplo, por una cardiopatía congénita, en el caso del menor en 5 años, puede ser fiebre reumática, en mayor en 5 años, puede ser alguna hipertensión primaria o secundaria. En menores de 35 años lo más frecuente no es la primaria la idiopática, sino la secundaria alguna otra causa. En mayores de 35 años sí la más frecuente es la idiopática. En adultos mayores podemos pensar en una estenosis valvular, calcificaciones,
esclerosis de vaso, bueno, algún antecedente también de patología o enfermedad cardiovascular previa en un adulto mayor, ¿sí? Por eso siempre es importante preguntarle edad. El sexo, en el caso de las enfermedades congénitas, acuérdense, siempre pensamos en el recién nacido o cuando traen síntomas compatibles con enfermedad cardíaca o cardiovascular, pensamos en enfermedades congénitas, un conducto arterioso persistente y comunicación interauricular en las mujeres, estenosis aórtica pulmonar y coartación límbica en masculino. Y en los pacientes adultos, en las mujeres, va a predominar una estenosis mitral, por ejemplo, y en los hombres una valvulopatía aórtica. Nada, son ejemplos como para que ustedes entiendan o como para que ustedes vean que es importante preguntarle el sexo y la edad o ver de quién se trata el paciente que tenemos adelante. En el caso de la ocupación, por ejemplo, como dato personal, es importante porque si se trata de un trabajador de la casa, de un trabajador del campo, podemos pensar en alguna valvulopatía, en alguna endocarditis, por ejemplo, infecciosa. Podemos pensar en una triquinosis, en una endocarditis o miocarditis también. Alguien que está en contacto con aves, podemos pensar en citacosis. Y también podemos pensar en las enfermedades, por ejemplo, coronarias, en una persona que tiene un trabajo o una profesión liberal. Lo escribe así el libro Emergente, cuando vayan a ver Emergente. Sí es importante saber de qué trabaja la persona, no solamente para ver si puede tener algún contacto con alguna bacteria o algún microorganismo que le produzca alguna patología cardiológica o cardiovascular, sino para entender la relación que tiene el tipo de trabajo que tiene el paciente con el estrés y con el famoso estilo de vida, que es el individual, que después lo vamos a ver un poquito, en lo singular, el tipo de vida que lleva la persona, que lo lleva a enfermarse, lo lleva a expresar determinadas patologías. La residencia o el lugar de nacimiento también es importante. Por ejemplo, si es un paciente que es del norte, vamos a pensar en Chagas, del norte de Argentina estoy hablando, o de Brasil. Si es un paciente que vivió o nació o vive en las alturas, más de 3.000 metros, por ejemplo, vamos a pensar en una hipertensión pulmonar, por anoxia. Vamos a pensar en un conducto arterioso persistente, un paciente que vive en áreas rurales, que puede expresar una tuberculosis con un derrame pericárdico. Digo, pensando todas cosas, no es para que se vuelvan locos con todos estos diagnósticos, pero sí para que podamos, aunque sea, pensar de qué relación tienen todos estos datos personales con algunas enfermedades que pueden tener manifestaciones cardiovasculares. El Chagas, por ejemplo, acuérdense de las características de la vivienda, eso lo tienen ustedes al tema de Chagas, pero el OP2. O trabajadores de ganadería, de campos, que están en contacto con los animales, con la carne. Bueno, como antecedente, ¿qué es importante preguntar como antecedente a un paciente con sospecho o evalúo con alguna enfermedad o factores de riesgo cardiovascular? Miren ustedes. Hipertensión, diabetes, sobrepeso, tabaquismo, ¿cómo? Perfecto, alergia siempre, pero siempre, independientemente de si es enfermedad cardiovascular. ¿Qué más? Cirugías, parientes, eso en el caso de antecedentes familiares. Cirugías, o enfermedades cardiovasculares previas. Neoplasia. Bueno, puede ser, depende de la localización. Podemos pensar en una manifestación cardiovascular en una neoplasia en el mediastino, por ejemplo. Sí, realizó algún viaje para evaluar qué. ¿Cómo cuál? Y podría ser Chagas. Como Chagas. ¿Está? Consumo de drogas endovenosas o inhalatorias, cocaína, estimulantes,
que a largo plazo puedan producir, o a mediano o largo plazo, o en una intoxicación aguda, puedan producir una crisis hipertensiva, puedan producir patología cardiovascular, endocarditis. A su vez, fármacos recetados para ver si ya está controlando algo. Exacto, fármacos recetados para ver si ya tiene alguna patología previa. Acuérdense de esto, bueno, ¿tenés algún problema de salud? No, doctor, no tengo ninguno. Bueno, ¿tomás alguna medicación? Sí, el anastril, el tenolol, el metformina, el enclamida. Dislipemias, es importante, ¿sí? Entonces acá tenemos alguna de todas. Chagas, valvulopatías, consumo de drogas, enfermedad pulmonar también. ¿Por qué enfermedad pulmonar? ¿Cómo se puede manifestar la enfermedad pulmonar? Hipertensión. Puede haber disnea, que se mezcle o que coincida o que se entrecruce con síntomas, o bueno, incluso las mismas patologías, no sé, un edema agudo de pulmón, o mismas patologías, una insuficiencia cardíaca, que se puede expresar también con edema agudo de pulmón o con síntomas respiratorios. ¿Sí? Y en el embarazo, siempre evaluar antecedentes de embarazo, antecedentes de eclampsia y preeclampsia, que es el aumento de la presión arterial durante el embarazo, más algunos puntos, más algunas otras cositas. Pero acuérdense de eclampsia y preeclampsia, que es el aumento de la presión, entre otras cosas, digo, del diagnóstico, pero para asociarlo con este problema. O mujeres embarazadas que por una sobrecarga hemodinámica pueden descompensar una cardiopatía que ya exista en esa mujer. ¿Está? Acuérdense de esto, sedentarismo, bueno, en relación a los hábitos. Acá tenemos hábitos. Sedentarismo, obesidad, mala alimentación, tabaquismo, exacto, alcohol. Dietas hiperlipídicas o hipersódicas, a lo mejor no hay, a lo mejor el paciente no es obeso, a lo mejor tiene algo de sobrepeso, o no tiene sobrepeso, pero lleva dietas ricas en sodio, dietas hipersódicas. Acuérdense del sodio, los alimentos ultraprocesados son los que más sodio le aportan a la dieta, mucho más que la sal del salero. Y la sal del salero le aporta el 10-20% de la sal a la dieta. El restante, todo el porcentaje restante es de los alimentos ultraprocesados. Drogas, como dijimos antes, sedentarismo, y la personalidad, nombran los textos. El tema es que la personalidad es la expresión individual, siempre acuérdense de las causas de las causas, que ya lo vimos en el otro encuentro anterior, de los determinantes y los condicionantes, las determinaciones sociales del proceso de salud, que a veces a veces tendemos a reducir y a decir, bueno, la personalidad como si la personalidad individual fuera aislada de todo el resto del contexto. Que después vamos a ver porque también está el texto de individuos enfermos con naciones enfermas para la UP, para que lo tengan en cuenta, por lo menos para que lo geen. Igual lo vamos a ver, hay un resumencito acá. Y noción de foco para Chagas. ¿Está? Entonces, partimos de este problema, hacemos toda la anamnesis, ¿y en qué podemos pensar o qué se nos ocurre? Bueno, dos grandes cuestiones, como dijimos antes, enfermedad cardiovascular por un lado, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. En el año 2015 en el mundo murieron 17 millones de personas por causas cardiovasculares, y la mayor cantidad de esas muertes por episodios cardiovasculares fue en países con bajos ingresos. ¿Sí? O sea que, fíjense, más allá de la personalidad o de los hábitos individuales, el hecho de vivir en un país de bajo ingreso, ya estás condicionado a adquirir determinadas enfermedades que viviendo en otro lado no. ¿Está? Entonces, ¿cómo se expresan las enfermedades cardiovasculares? Son accidente cerebrovascular, infarto del miocardio, ¿qué más?
Angina estable, inestable. La ubicación es un signo sería, pero ¿cómo sería una enfermedad o la patología que produce que la ubicación intermitente? Y además es un signo también, una trombosis, una pericarditis, un TEP, un tromboembolismo pulmonar. ¿Ah? Causas, dolor precordial por causas por enfermedad cardiovascular. ¿Sí? La enfermedad cardiovascular son todos los episodios asociados a un daño cardiovascular. Y hay tres grandes causas, acuérdense, de dolor precordial, que es uno de los signos más importantes de una enfermedad cardiovascular, es el dolor precordial. ¿Sí? Y hay tres grandes causas. La isquemia, ¿sí? La isquemia miocárdica, las causas cardiopulmonares en general y las causas no cardiopulmonares. ¿Está? Que serían psicógenas, osteomusculares y gastrointestinales. Si ustedes se acuerdan de este meme, van a ver que tiene la frase que expresa los psicógenos, que tiene un pedazo de carne, digamos, que expresa lo osteomuscular, y lo gastrointestinal, que es sacar, digo, no sé, forma de acordarse, ¿no? Pero digo como tres grandes causas: osteomuscular, gastrointestinal y psicógenos. ¿Sí? Entonces, tres grandes causas: isquemia miocárdica, causas cardiovasculares en general, todo lo que hicieron antes, una pericarditis, un trauma torácico producto de una pericarditis constrictiva, una endocarditis, una miocarditis, y no cardiopulmonares, como alguna de estas. Una gastritis, una úlcera, una esofagitis, bueno, hay metabólicas también, ¿no? Pero no todo dolor precordial es un infarto, ¿sí? Sí, la causa, o una de las causas, en realidad la causa más frecuente de muerte es el infarto agudo. Y hay tres tipos de dolor. El dolor isquémico, que es el dolor del infarto agudo o de la angina de pecho. El isquémico, que es un dolor sordo, opresivo, ¿sí? En el precordio, irradiado a maxilar o a miembros superiores, más frecuentemente a miembros superiores izquierdos. Y acompañado de síntomas neurovegetativos, transpiración, ¿sí? Sudoración. El dolor pericárdico es distinto. El dolor pericárdico es más punzante, agudo, lo siente como un pinchazo el paciente, que es distinto a la opresión del dolor isquémico, y no está relacionado con el esfuerzo y empeora con la respiración y el decúbito. ¿Sí? A veces empeora con la tos también, por la continuidad con las pleuras. Y alivia con una inclinación hacia adelante. La pericarditis es frecuente, es bastante frecuente. A ver, es frecuente dentro de todos los jóvenes post episodios virales. Después de episodios virales. ¿Sí? De virus respiratorio. Y el dolor es bien característico, así, punzante, me duele como si me estuvieran pinchando en la zona precordial, no se modifica con los movimientos y con los esfuerzos, y sí puede agravarse con la tos. Y el aórtico, que ¿por qué se puede dar un dolor aórtico? Un aneurisma, una disección. ¿Sí? Es punzante, pero no punzante como un pinchazo, es como que te estén atravesando, urente, muy intenso, como una puñalada, desde el pecho a la espalda, del radio hacia el dorso, y no se modifica con nada, ni con la tos, ni con la posición, ni mejora, ni empeora, nada. Es un dolor muy intenso y asociado frecuentemente a síntomas neurovegetativos, porque por la propia característica del cuadro estimula
los síntomas neurovegetativos. Y el dolor se va diseminando a medida que avanza el cuadro. O sea, por ejemplo, una disección. ¿Sí? Una disección se va extendiendo hacia abajo y el dolor también se va extendiendo hacia abajo. O lo mismo hacia arriba, hacia el callado, que se extiende hacia los hombros, el cuello. ¿Sí? Vamos con angina. Tenemos estable, inestable y AM. Estable son dolores que duran poquito, menos de 10 minutos. Estoy hace más de 3 o 4 meses con el mismo dolor. No me ha cambiado el dolor. Y en general aparecen con el esfuerzo. Y calman con el reposo. Las inestables no suelen aparecer con el esfuerzo o aparecen con un esfuerzo leve. Y no calman con el reposo. Duran más de 10 minutos. Y es un dolor que me ha cambiado, que venía hace 3 o 4 meses con el mismo dolor, o hace 6 meses con el mismo dolor, y últimamente me empezó a doler distinto. Me duele un poco más, el dolor cuando comienza dura más de 10 minutos, dura un ratito, no me mejora como mejoraba antes. Entonces, esa placa de ateroma está empeorando. Y el IAM es un cuadro con dolor de más de 30 minutos, con síntomas neurovegetativos, bien característicos, opresivos, irradiados, y principalmente más de 30 minutos. O sea, se prolonga, no frena, no afloja, digamos. Esto es muy importante. La hipertensión arterial. Otra enfermedad, digamos, otro factor de riesgo y mi enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Es un rango. La presión normal tiene un rango de presión, no tiene una presión. No hay una presión normal, hay un rango de presión normal. Que es diastólica entre 60 y 89 y sistólica entre 90 y 139. La diastólica entre 85 y 89 puede ser limítrofe, y la disistólica entre 130 y 139 puede ser limítrofe, o sea, se puede considerar prehipertensión. Pero hasta 89 y hasta 139 no considero al paciente hipertenso. Acuérdense de este meme. Bueno, el 20-30% del adultos tiene hipertensión, y hay que diferenciar la emergencia hipertensiva de la urgencia hipertensiva. ¿Sí? Los dos cuadros se llaman crisis hipertensiva. En uno, en la urgencia, es necesario bajar la presión, tanto en la urgencia como en la emergencia, pero en la urgencia tenés un poquito más de tiempo. ¿Por qué tenés un poquito más de tiempo? Porque no hay daño de órgano blanco. Es un daño potencial del órgano blanco. Ahora, no jodamos mucho, entonces bajémoslo. ¿Sí? Bajémoslo en las próximas 24 horas, bajémosla a la presión. Pero todavía no está dañado el órgano blanco. ¿Sí? Puede generar es un potencial daño, es un daño potencial. Y la emergencia sí, hay un daño de órgano blanco que ya está instaurado. Hay un infarto, una ACV, una eclampsia, hay insuficiencia renal, hay afectación, hay encefalopatía hipertensiva, hay una instalación de un daño de órgano blanco. Por lo tanto, hay que bajarlo ahora. Para que ese daño no tratemos, para tratar de que afecte lo menos posible, o podamos recuperar lo más que se pueda de ese órgano. Ante un paciente con hipertensión, tenemos los datos personales. Acuérdense, en relación a los datos personales, la mayoría son adultos, en relación a la edad, digo. Acuérdense que los menores de 35 años podrían tener hipertensión, es más frecuente la causa secundaria, digamos, de la hipertensión secundaria a otra causa, y pensar en mujeres siempre la eclampsia y la preeclampsia. Siempre es importante tener en cuenta en los datos personales lo que decíamos antes del lugar de trabajo, la clase social, los ingresos económicos. ¿Por qué? Porque está estudiado que la población sin cobertura de salud
tiene menos posibilidad de tratamiento y tiene menos posibilidad de tratamiento y tiene más hipertensión que la población que sí tiene buen acceso a la salud o que tiene determinado trabajo, determinado ingreso económico, ¿sí? Entonces, la atención a nivel privado le da mayor posibilidad de normalización de la presión arterial. ¿Sí? Estudios que dicen eso. Y acá es importante, por eso, entender la determinación social de la salud. Porque no solamente el paciente va a tener presión por comer un poco más o un poco menos de sal, eso es una estrategia en todo caso individual, una recomendación que yo puedo dar, que pueden hacer las personas individualmente. Y otra cosa distinta es lo que decíamos antes, la enfermedad cardiovascular, el 80% de la enfermedad cardiovascular se produce en países de bajos y medianos ingresos. O sea, eso, no hay una actitud individual para modificar eso es algo social. Profe, yo tengo una duda al respecto sobre angina de pecho estable e inestable. ¿Ellas se clasifican dentro del dolor de origen isquémico? No llego a escuchar, perdón, ¿puedes hablar más alto? Mi duda es respecto sobre angina de pecho estable e inestable. ¿Ellas se clasifican dentro del dolor de origen isquémico? Sí, dentro del dolor de origen isquémico, la angina estable e inestable. Y es distinto del infarto, ¿sí? ¿Cómo? Y la angina de pecho estable e inestable es distinta del infarto. El dolor no, la característica del dolor es la misma. Es opresivo, porque también es isquémico, es opresivo, con irradiación. A lo mejor es menos marcado el síntoma, o menos marcado el dolor, o menos marcada la irradiación, o menos marcados los síntomas vegetativos. Y la duración desde ya, pero en lo que refiere a la característica del dolor, la característica del dolor es la misma, es opresivo. Es un dolor opresivo precordial. Bueno, gracias. ¿Está? Sí. ¿Ok? Sí, gracias. ¿De nada? Bueno. Fíjense, acá en relación a la clase social y a los ingresos económicos, no solo la población sin cobertura de salud tiene mayor incidencia, sino que tiene menor acceso a la salud, menor acceso a la medicación, acceso a menor variedad o menor variedad de medicaciones que van saliendo y actualizaciones, menor, en algunos casos, menor conocimiento y menor adherencia. Por las posibilidades, ¿no? ¿Está? Las posibilidades de modificación de los hábitos por fuera de su condición social. ¿Sí? Me acuerdo haber recomendado a pacientes salir a correr cuando volvían del trabajo, después de trabajar 12 horas en la construcción, ponerse la zapatilla que no tenía y salir a correr a las 7 de la tarde en medio de un barrio que a las 5 de la tarde no puede quedar nadie en la calle por tiroteo. ¿Está? O sea que más allá de las posibilidades o de la voluntad individual, están las condiciones socioeconómicas, las condiciones políticas, las condiciones históricas que determinan los perfiles de enfermedad de las poblaciones. Y determinan el hábito o el estilo de vida individual que lleva cada uno. La anamnesis, importante para la hipertensión arterial. La anamnesis, como antecedentes, el consumo de sustancias psicoactivas, como dijimos antes, el hipertiroidismo, ¿sí? Que puede estar asociado a la hipertensión, alteraciones en la visión. Como antecedentes viene un paciente que no tiene ningún control y te dice, sí, estoy viendo mal, estoy viendo poco, veo menos que antes. ¿Sí? Sería como, eso lo podríamos preguntar también en la anamnesis por aparato, ¿no? Porque vas preguntando otra cosa o puede aparecer en la enfermedad actual. Pero digo, como antecedente, a lo mejor el paciente tiene alteración en la agudeza visual y siempre se limitó a hacerse los anteojos y nunca se
o nunca le hicieron un fondo de ojo, nunca le hicieron controles cardiovasculares, como controles de presión, o de laboratorio, o otras determinaciones. Uso de corticoides, ¿sí? Por la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, digamos la estimulación del sistema simpático. Y después los hábitos, la diuresis, la alimentación, las dietas hipersódicas, la sal agregada, como dijimos antes, y los ultraprocesados. En la diuresis, ¿qué puede aparecer? Poliuria, ¿y qué más? Disuria, colesterol y disuria, pero un signo clave una aparición clave en la orina que me determina o que se asocia a un daño renal. Proteinuria. Y clínicamente o semiológicamente, ¿cómo es? El paciente viene, orina y te dice ¿qué? Espuma. Orina con espuma. Persistente, ¿sí? Persistente en el tiempo y abundante. Bueno, al examen físico. Voy a hacer el examen físico de este paciente, sospechando o nada, entendiendo el factor de riesgo, enfermedad cardiovascular, hipertensión, las causas de la enfermedad cardiovascular, las causas del dolor precordial. Entonces, ¿qué hago? Peso, talla, índice de masa corporal. ¿Para qué? Sobrepeso, obesidad y clasificar. Ocultación de soplos, pensando en una estenosis. ¿Sí? Soplos pensando en una estenosis o en qué otra patología. ¿Y otra patología infecciosa? Endocarditis. Exámenes de tiroides. Examen físico de tiroides. A ver si si hay algún nódulo, ¿sí? Si hay alguna alteración en la tiroides. Segundo y cuarto ruido. Como signo de hipertrofia del ventrículo. La toma de la presión en los dos brazos, en los dos miembros superiores. Soplo de la identificación del soplo de la arteria renal. Medio complicado, pero digo, está el material, está. ¿Escuchó un soplo de la arteria renal? No, nunca, pero digo, para tener en cuenta. El examen neurológico, ¿por qué el examen neurológico? A ver, no es a todos los pacientes, pero ¿por qué podría ser un examen neurológico? Una CB, una demencia. ¿Y a qué puede estar asociada una demencia? Isquemia crónica, de lo que sea. ¿Por qué una isquemia? Por un trombo. Sí, Un trombo. ¿Placas de qué? Placas de ateroma, aterosclerosis. ¿Sí? Importante el fondo de ojo para determinar el daño de qué. ¿De la microvasculatura? Sí. ¿Por qué dice segundo y cuarto y no tercero y cuarto? Es tercero y cuarto. Es tercero y cuarto, sí, sí. Fondo de ojo y la medicación, la medición reiterada de la presión arterial, el MAPA, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Por qué pongo todo esto? Ustedes cuando piensen en esto, piensen. Hipertensión arterial. ¿Qué daño? ¿Qué órganos dañan? ¿Riñones? ¿Ojos? ¿Cerebro? Y arterias. Riñones, ojos, cerebro, arterias. Entonces, para las riñones, ¿qué voy a realizar? Al examen físico. Nada, no mucho, a lo mejor palpación. Puede ser palpación, no me va a dar demasiado dato, pero puede ser palpación. ¿Cómo va a estar? Pero claro, no, ves todo de la
microvasculatura. De la microvasculatura, exacto. Pero en relación a las modificaciones, a posibles modificaciones anatómicas que pueda tener ese riñón, que pueda estar, nada, medio rebuscado, pero digo, que es lo máximo que puedo hacer acercarme al riñón en el examen físico, una palpación renal. La puniopercusión va a ser más para evitar dolor. Para los ojos, la vista, fondo de ojo. ¿Y qué más? Importante, sin aparato, sin nada. Agudeza visual. ¿Sí? No se olviden de la agudeza visual. Y aparte de la agudeza visual, y el fondo de ojo va a ser para evaluar la microvasculatura. ¿Sí? O sea, aquí tenemos arteria, riñón, ojo y cerebro con un examen físico neurológico. Así a grandes rasgos, si no te tenés que hacer todo el examen físico neurológico, ¿cómo te das cuenta más o menos? ¿Cómo te orientás? Lúcido, vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, la apariencia en general, el estado general del paciente, la comunicación, si verbaliza, si se comunica, si habla, si intercambia, si entiende, si está lúcido. ¿Está? Digo, ¿se entiende cómo es lo del examen físico? En función, bueno, ¿qué pienso? Y la hipertensión, ¿qué daña? Daña todo esto. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo acercar a evaluar el examen físico? Y con todas estas cosas. Bien, a lo mejor alteración de un par craneal. Vamos a pensarlo, a lo mejor si sospechamos una ACV, la alteración de un par craneal en particular o de alguna cuestión neurológica específica. Estudios complementarios. Radiografía de tórax, ¿sí? Para evaluar qué. La silueta cardíaca, que esté el índice cardiotorácico aumentado. Lo que está al lado. No, lo que está al lado de la placa, de la radiografía. ¿Se llega a ver o no? No. Usen imaginación. Un electrocardiograma. Un
Profe, no se escucha. ¿El más allá escucha? Sí, ahí volvió el audio, gracias. Ahí vi que se movió, pero no escuché la respuesta. Sí, pero alguien dijo algo. El pad. Sí se escucha. Ahí está. ¿Y antes se venía escuchando o no? Empiezo de nuevo toda la clase. Hace 2 minutos no, pero lo otro sí. Ok. Se llegó a escuchar de Eh, estudios complementarios este electrocardiograma. ¿En estudios complementarios quedaste? Sí, hasta electrocardiograma. Ok. Gracias. Listo, gracias. Bueno, decía que estudios complementarios tenemos el electro. Tenemos la radiografía de tórax para ver el índice cardiotorácico aumentado, el electrocardiograma, el laboratorio y la orina completa. En el laboratorio tenemos hemograma, glicemia, urea y creatinina para medir función renal, ionograma, el colesterol y los triglicéridos para ver el perfil lipídico. Yo le hablo, es como que le hablo más allá, digamos. La orina completa y la TSH. Está buena la pregunta. A lo mejor podés encontrar, depende de los síntomas que traiga el paciente. Si el paciente a lo mejor viene con una disnea y encontrás una anemia. Las troponinas. Las troponinas. Y después del hemograma también puede tener una poliglobulia. La poliglobulia es el aumento del porcentaje de hemoglobina. El aumento del porcentaje de hemoglobina y es común en los pacientes que viven en la altura. Porque es como un mecanismo adaptativo. ¿Estamos hasta ahí del otro lado? Sí, profe. Bueno, entonces el objetivo es determinar, hacer el diagnóstico, determinar la antigüedad y la gravedad del cuadro, ver el daño del órgano blanco, que dijimos antes, riñón, corazón, vasos, cerebro, ojo, y la posibilidad de una hipertensión arterial secundaria. ¿Sí? Esas son las tres cosas que tendríamos que pensar. Una hipertensión de causa renal, algún trastorno suprarrenal, un feocromocitoma. ¿Alguien sabe qué es el riesgo cardiovascular global? Porque ¿qué hago con todo esto? Viene el paciente en cuestión, que viene con antecedentes familiares, viene preocupado, viene con la claudicación intermitente. Ustedes le preguntan o le chequean, se hace un mapa de un monitoreo ambulatorio de presión arterial, tiene presión alta, se hace un colesterol, le hacen una prueba de colesterol, tiene hipercolesterolemia, tiene hiperglicemia. ¿Qué hacen con todo esto? Hacen dos cosas. Una es tratar cada uno de esos factores de riesgo, o sea, cada una de esas patologías o esas enfermedades, y otra, evaluar el riesgo cardiovascular global. ¿Qué sería el riesgo cardiovascular global? La posibilidad de tener complicaciones a futuro
En general se usan varias tablas, en general se usa una que es a 10 años. Las dos más comunes son enfermedad cardiovascular a 10 años, la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular a 10 años, y se miden los factores de riesgo, el HDL, la presión arterial. ¿Sí? Entonces, el riesgo cardiovascular global es la probabilidad de presentar un evento cardiovascular en un periodo determinado, en general de acá a 10 años, y clasifica a las personas en distintos grupos de riesgo, según las características. ¿Cuál es el objetivo? Identificar a los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, o de mediano riesgo, motivar la continuidad del tratamiento, generar actividades de prevención, primaria o secundaria, o sea, más en el ámbito singular del paciente individual, y reducir la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Mide factores de riesgo. Tenés modificables y no modificables. Los no modificables es la edad, sexo, genética, la historia familiar. Los modificables, hipertensión, tabaco, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, sedentarismo. Y los factores psicosociales que aumentan el riesgo cardiovascular global son el bajo nivel socioeconómico, el aislamiento social, la depresión, la hostilidad y el estrés laboral o familiar. Está descrito. ¿Sí? Las dos tablas más comunes que se usan para evaluar el riesgo cardiovascular, yo te agarro, ¿cómo es tu nombre? Alex. Agarro a Alex, vienen a consultar a Alex, charlamos con Alex y vemos la edad de Alex, el sexo, el tabaquismo, si es tabaquista o no, la presión arterial sistólica mide, el colesterol total y el HDL. De acuerdo a eso, hay una calculadora, el programita, ¿no? O directamente en la página, donde vos cargas cada uno de esos datos y te mide el riesgo cardiovascular que tiene Alex, de acuerdo a sus características de esos 6 puntos. ¿Sí? De acuerdo a eso, Alex clasifica para bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. ¿Está? Ese es el famoso riesgo cardiovascular y las famosas tablas del score de Framingham, ¿sí? Que clasifica a los pacientes y dice, bueno, este paciente tiene 5% de posibilidad de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Este paciente tiene 8% de posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, este 1 y este 10. Tiene algunas limitaciones, tiene algunas ventajas, que eso no lo vamos a ver ahora, pero para que ustedes vean, para que ustedes entiendan, bueno, ¿qué hago? Nada, le hice la anamnesis, le hice el examen físico, le hice el laboratorio y ahora ¿qué hago? Con este paciente que vino a consultar. Esto, el score. O sea, si es hipertenso, trato la hipertensión, si es diabético, trato la diabetes, ¿sí? Trato cada uno de esos factores de riesgo, cada una de esas patologías, pero además además hago una evaluación del riesgo cardiovascular. ¿Está? En cuanto a la edad de comienzo del riesgo cardiovascular, más o menos puede ser 45 años para el hombre, porque encontré diferencias en la No hay una edad de comienzo del riesgo. Justamente lo que hace esas tablitas, por eso score, es agarrar y vos, cualquiera lo puede hacer, no es que se hace a partir de una edad. Vamos a agarrar y poner que tengo 15 años, HDL 80, colesterol de 226, presión arterial sistólica de 100, te lo saca. Digamos, te saca el riesgo, capaz que el riesgo cardiovascular, el riesgo cardiovascular, capaz que va a ser 0,5. Entonces tenés 0,5% de posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular de acá a 10 años. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama? Lo sacamos por el score nada más. Por el score, por el Framingham, sí. ¿Cómo tienen que No es que hay no riesgo, no es que hay sin riesgo, hay porcentajes. Se clasifican según porcentajes en bajo, mediano y alto.
Y para eso hay tablas. Entonces vos te sale un porcentaje o te sale, vos tenés tablitas y dices, son un montón de tablas. Porque aparte también, por ejemplo, hay tablas para tratar la hipertensión. Un paciente con hipertensión grado 1, con riesgo cardiovascular a mediano, va a tener un objetivo de tratamiento. Un paciente con hipertensión grado 1 sin riesgo cardiovascular o con riesgo cardiovascular bajo, el objetivo de la presión va a ser mantener la presión por debajo de 140/90, por ejemplo. 140, por decir, ¿me explico? O sea que cada objetivo y cada persona va a tener objetivos distintos de acuerdo al riesgo cardiovascular. Alguien que tenga riesgo cardiovascular mucho más alto va a tener objetivos de mantener la presión mucho más bajita, como para compensar, para proteger. ¿Me explico? Igual, ¿qué es lo importante de esto? Que sepan qué hacer. ¿Sí? Que sepan que viene Alex con esta preocupación, que planteó el problema, que yo le hago ese examen físico, esos estudios complementarios, y que evalúe el riesgo cardiovascular global. Con esas dos tablas, que tienen esos 6 puntitos, y que de acuerdo a eso, hago un tratamiento, no importa cuál. Ahora, ¿está? Importa que el riesgo cardiovascular es la posibilidad o la potencialidad en que se me produzca algún evento cardiovascular. ¿Está? Y que las enfermedades cardiovasculares son las que nombramos antes, que son la principal causa de muerte, que por eso es importante tenerlos en cuenta, y que para evaluar el riesgo cardiovascular hay que evaluar los factores de riesgo también. Disculpen un segundo. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Ah, bueno, listo. Perfecto. Bueno, disculpen. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, este es el texto del que yo les hablaba. ¿Por qué este individuo, por qué esta persona tiene hipertensión? Eso es lo que siempre nos preguntamos los médicos y las médicas. ¿Por qué este paciente tiene hipertensión? ¿Por qué este paciente tiene diabetes? Y nunca nos preguntamos por qué esa población tiene hipertensión. ¿Sí? Aquí hay un texto que se llama Individuos enfermos, poblaciones enfermas, que habla de las estrategias individuales y de las estrategias poblacionales. ¿Sí? Siempre se busca los factores de riesgo para identificar a la persona susceptible. Entonces yo busco a Alex para ver si es susceptible de desarrollar enfermedad cardiovascular a 10 años o no. Pero hay algo que se llama riesgo relativo, que limita la fuerza etiológica y que no limita el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo a Alex le hago el riesgo cardiovascular
y a lo mejor Alex tiene un riesgo cardiovascular alto, y a lo mejor Alex durante los próximos 10 años no desarrolla enfermedad cardiovascular. Y a lo mejor otra persona que tiene un riesgo cardiovascular bajo, que tiene 0,01, hoy no tiene riesgo cardiovascular y mañana desarrolla algún evento. ¿Me explico? Entonces, cuando yo hablo de factor de riesgo, hablo de riesgo de desarrollar alguna enfermedad, hablo de asociación. Cuando digo tabaco, y eso, acuérdense también, no sé si vinieron ustedes de la clase anterior, ¿no? Cuando hablábamos de lo unicausal, de lo multicausal y de las determinaciones. Cuando hablo de tabaco, no es que yo fumo, tengo cáncer de pulmón. Tomo café, tengo una úlcera gástrica. Y habla de asociación. Asocio estos factores con esta patología. No sabemos qué grado de asociación. Está asociado. ¿Está? Por eso es importante marcar que los factores de riesgo marcan un riesgo relativo, que no marcan un resultado. Y en general se hacen con estudios donde hay expuestos, donde se estudian personas expuestas versus no expuestas. ¿Sí? Entonces, mientras más común es una causa, o la causa que yo estoy tratando de asociar o de buscar, menos explícita es la distribución de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir que de las 20 personas que vinieron acá, o que de las 20 personas, a lo mejor alguien sale y se infarta en la puerta, o alguien sale y desarrolla hipertensión, se toma la presión acá en un puestito en la puerta y desarrolla hipertensión. Entonces yo digo, no, de esta clase produce hipertensión. Como que no se hacen asociaciones directas, se hace una asociación, y mientras más común es la causa, mientras menos específica es la causa, va a ser menos explicada esa distribución de los casos. No sé si me explico más o menos. Para encontrar los factores determinantes de la incidencia y la prevalencia, debemos estudiar la característica de las poblaciones, no de los individuos, de las personas, sino de las poblaciones. Entonces la respuesta está en los factores que determinan la media poblacional y no en la característica de los individuos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del principio, porque me parece bueno, de la población de los países con bajos y medianos ingresos. Ya vos tenés una incidencia, un riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, de desarrollar una enfermedad cardiovascular determinada en países de bajo y mediano riesgo, y otra posibilidad en países de alto ingreso, de bajo ingreso y de alto ingreso. Y eso te determina, eso te hace una distribución poblacional de la posibilidad de desarrollar una enfermedad. ¿Me explico? Entonces, es necesario estudiar las características de las poblaciones. Por ejemplo, acá marca el texto del ejemplo de Finlandia hay más incidencia de enfermedad coronaria que en Japón. En los dos países hay varones con hipercolesterolemia. Finlandia y en Japón. Entonces dice, buscar las características del régimen alimentario nacional, o sea, del régimen alimentario de la población de Finlandia y de Japón, que hizo que haya aumentado la distribución del colesterol en su conjunto, y los factores que determinaron la incidencia no son necesariamente los mismos que causan los casos. O sea, yo no puedo decir que una población, no puedo hacer la misma extrapolación de una causa poblacional a una persona individual. ¿Me explico? ¿Más o menos? Bueno. A ver si aclaramos un poquito más. Vos tenés estrategias individuales y estrategias poblacionales. Las estrategias individuales que son, no comas con sal, anda a correr media hora por día. O sea, son cuestiones que yo le puedo recomendar a la persona individualmente. Y esa persona va a poder hacerla o no va a poder hacerla de acuerdo a un grupo social que pertenezca, a una población que pertenezca, a una ciudad y a un país y a todos los determinantes sociales
de esos modos de vivir que tiene esa población. ¿Me explico? Por lo tanto, yo me quedaría con esa idea. Yo me quedaría con esa idea. No me tocaría tanto, me quedaría con la idea de que con la idea central que marca lo del texto de Pedro Luis Castellano y de las determinaciones sociales, que marca que vos tenés políticas económicas, sociales, y tenés determinadas políticas que marcan cuál va a ser el modo de vivir de los grupos sociales. Y que las conductas individuales no están exentas de cómo se vive. ¿Va o no va? ¿Sí? Que las conductas individuales están íntimamente ligadas al modo de vida de las poblaciones y a las políticas que determinan esos modos de vida. Yo me quedaría con eso. Digo, para no enroscarse más. Entonces, frente a ese problema del paciente que viene y le dice, y yo le digo, bueno, ponete las zapatillas, salí a correr, o comer con menos sal, hacer menos cosas. Frente a ese problema, tengo dos posibilidades. Hacer una recomendación individual, ¿sí? Y decirle a ese paciente que modifique individualmente sus condiciones de vida, o generar alguna estrategia poblacional. No están contrapuestas, pero sí la mayoría de las veces los médicos y las médicas nos dedicamos únicamente y exclusivamente a lo singular, lo individual, y nos perdemos de vista las causas y todas las situaciones que generan o que hacen que esa persona viva como vive. ¿Explico? Un ejemplo, ¿cuál sería la ley de etiquetado frontal? La ley de etiquetado, la ley de humedales, no sé, aumentaron, el otro día, bueno, salió el artículo, aumentaron la cantidad de casos de conjuntivitis y de broncoespasmo producto de la quema de los humedales, o asociado a la quema de los humedales. Entonces yo le puedo decir al paciente, bueno, ponete lágrimas artificiales, usa barbijo, tener bien a control tu broncoespasmo y el tratamiento con budesonide y con corticoide crónico como venía haciendo, porque ahora tenés más susceptibilidad, lo que quieras. Eso es una estrategia individual. Las quemas siguen estando, las causas siguen estando, las causas de esa enfermedad. ¿Me explico? Entonces esa sería la estrategia poblacional, el control de los factores que determinan la incidencia de la población. ¿Sí? Porque las quemas determinan que la población se enferme de una cosa. ¿Sí? Después tenés la susceptibilidad individual, pero las quemas determinan que una población entera se enferme de algo. Y ahí está lo anterior. Ahí está lo anterior. Buscar las características que modifiquen las formas de vida o los modos de vida o que modifiquen los modos de vida de las poblaciones, más allá del individual. ¿Explico? Entonces las quemas van a determinar una incidencia de determinadas enfermedades. ¿Ok? Entonces esas van a ser estrategias poblacionales, el control de los factores determinantes de la incidencia poblacional de las enfermedades. Y después tenés estrategias de alto riesgo, que son el tamizaje y el screening de enfermedades. Por ejemplo, vos tenés entonces clasificando grupos de riesgo. Fumadores, las mujeres de entre 25 y 64 años. Clasificás distintos grupos de riesgo, entonces tomás medidas para actuar sobre esas poblaciones de riesgo. ¿Sí? Entonces le haces a todas las mujeres después de los 25 años, le haces un papel Nicolau, es una estrategia de alto riesgo. Y después tenemos otras acciones que son preventivas especiales para individuos de alto riesgo. Bueno, sería más o menos lo mismo. Las embarazadas de alto riesgo, los recién nacidos, personas con hipertensión, tabaquistas, otros grupos susceptibles, que son métodos paliativos y provisorios y no permiten modificar las causas subyacentes. O sea, no modifica las causas, modifica
En todo caso, os genera una conciencia a nivel individual e identifica a los individuos susceptibles de padecer una determinada enfermedad. El score de Framingham, por ejemplo, identifica un individuo susceptible de padecer una enfermedad cardiovascular de acá a los próximos 10 años. Esto es lo que decía antes, un individuo, una persona con factores de riesgo sin enfermedad puede seguir viviendo un montón de años, bien. Y alguien sin factores de riesgo puede enfermarse de golpe y puede pasar de un día para el otro. El mejor predictor, mejor que las tablas estas, por ejemplo, es la enfermedad leve. Si vos ya estás enfermo, ya tenés, por ejemplo, una placa de atenoma, ya tenés una angina instaurada, eso va a ser el mejor predictor para pensar en un infarto, en el desarrollo de eso, a un IAM, que un score o una tabla en la cual no tenés ninguno de esos síntomas o no tenés ninguna patología instaurada. ¿Va? Entonces, los cambios en el estilo de vida individual están contrapuestos o restringidos por las normas sociales, como decíamos antes. El hombre este, al cual yo les recomiendo salir a correr, nada, no puedes. Está restringido por las normas sociales y por cómo se vive y por cómo vive su grupo social o ese grupo social. Las estrategias poblacionales reducen el promedio de los factores de riesgo, reducen el promedio, intenta modificar las normas sociales y el comportamiento, intenta eliminar las causas que hacen que una enfermedad sea común, y si no fumar se convierte, por ejemplo, en algo frecuente, no va a hacer falta que vos le tengas que hacer recomendación a un paciente que no fume, porque no fumar es algo frecuente. ¿Me explico? Lo mismo que alimentarse bien, lo mismo que hacer ejercicio, lo mismo que cualquier norma que sea saludable o cualquier medida que sea saludable. Si es una norma, es una política, qué sé yo, lo de los alimentos. Nada, querés comer sano. Bueno, comer sano no es tan barato. Entonces, si se generan determinadas medidas para que comer sea sano, sea mucho más barato, mucho más accesible, no solamente por precio, por accesibilidad, por posibilidad, por cómo se vive, por un montón de cuestiones, si eso se transforma en una norma, es más fácil que la población acceda o se alimente de determinada forma o haga determinadas prácticas. No se contraponen, un poco no y un poco sí, digamos. No se contraponen porque ustedes como médico o médica pueden ser cualquiera de las dos cosas, pero lo importante es tener en cuenta las dos cosas y pensar en las dos cosas y tratar de actuar a los dos niveles, individual y poblacional. Más o menos. Igual, como idea me parece, espero, como idea más o menos está o no. Sí. Como idea general, después, más allá de que no puedan hacer un desarrollo científico del tema. ¿Alguna pregunta de los P7? ¿Dónde está el texto de no sé qué? Individuos enfermos, poblaciones enfermas. Se llama así. Si a alguien le interesa tener una visión un poquito más crítica de lo que estudiamos y de lo que estudian ustedes, está bueno. Hay que leerlo con detenimiento y todo, pero está bueno. Matilde, ¿algo más de hipertensión? Bueno, a ver, pará. ¿Qué hacen entonces? ¿Cómo era el nombre? Juan, Pedro, ¿cómo era? ¿Eh? Jorge. ¿Cómo era? Bueno, Jorge, ¿qué hacen con Jorge entonces? Teleclínica. Teleclínica. La anamnesis. La anamnesis, acuérdense de pensar cada uno, acuérdense siempre de los puntos de la anamnesis. Datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares. En ese caso, por ejemplo, podría ser la claudicación. Podría ser la claudicación intermitente, podría ser control de salud. No tenía dolor precordial. No, como uno que va a ir para eso.
trabajador tiene más cosas, pero entonces, los puntos que va a ir, a ver, porque Claro, porque la lista de problemas tendría, por ejemplo, que el fumador, pero ahí no es un problema poner pan, no es un problema activo con el fumador. Para él. La enfermedad actual desarrollan, en realidad ya no la podemos hacer porque no tenemos el desarrollo de la consulta. Y la enfermedad actual es el desarrollo de esos motivos de consulta, por lo tanto no. Hay datos que no tenemos, pero la enfermedad actual sí que no sabemos cómo describirla, digamos, porque tenemos más datos. Los antecedentes personales, pensando en enfermedad cardiovascular. Y acuérdense, muy bien como dijeron antes, las alergias y medicamentos previos, y si son mujeres, antecedentes ginecostétricos, ¿que cuáles son? Embarazo, abortos, partos, anticoncepción y tal. ¿Está? Entonces, toda la anamnesis, acuérdense siempre pensando, siempre acostúmbrense a pensar para qué le preguntarían lo que le preguntan. ¿Está? Bueno, Matilde es una rosarina de 64 años, diabética, de vacaciones con sus amigas jubiladas en Brasil. 6 horas antes de su regreso en colectivo, comienza con ardor al orinar. Durante el viaje este síntoma se intensifica, orina con más frecuencia y agrega dolor y sangre al orinar. Bueno, Matilde, tenemos a Matilde, 64 años, con diabetes, disuria, hematuria y polaquiuria. ¿Marcarían algo más? ¿Algún otro problema o algún otro dato guía? No quiero decir que se iba jubilada, pero ya la edad te dice que es jubilada y se está yendo de vacaciones y ya podemos hacer alguna inscripción acerca del nivel socioeconómico. Sí, más o menos. ¿Va a Brasil por alguna enfermedad endémica como la fibra? Para tenerlo en cuenta para descartar los diagnósticos. Bien, ahora vamos con el desarrollo de la anamnesis. Está bien, pero ahora vamos con el desarrollo de la anamnesis. De acá, ¿algún otro dato guía? ¿El nombre del problema? la sexual, El la duración del viaje. La duración del viaje, puede ser, está bien, está bueno. Bueno, acá está Matilde. Anoto. Entonces tenemos dos grandes cuestiones en este problema. Los síntomas urinarios y la diabetes. En relación a la anamnesis, pensando en estas dos cosas, síntomas urinarios y diabetes. Empiezo la anamnesis, datos personales. Si es mujer o si es varón, pensando en que la infección de tracto urinario es infección de tracto urinario es más frecuente en mujeres. De edad, pensando en la diabetes, también que se asocia a infección urinaria, neoplasia y grupo y factor sanguíneo. Aclaro que diabetes y neoplasia los digo funcionan en la edad, ¿sí? Como motivo de consulta que se les puede ocurrir para este problema: trastorno de la micción, característica de la orina. ¿Qué otro síntoma o qué otro motivo de consulta la puede traer a Matilde al consultorio, a la guardia? Bien, sin trastorno de la micción, alguna cuestión de la orina. ¿Qué otra cosa? Dolor en las relaciones sexuales, bien. O sea, síntomas génito-urinarios. Fiebre. Perfecto, dolor lumbar. Característica de la orina, como dijeron antes, hematuria, orina con espuma, pensando en una proteinuria, cambio de color, pensando en pigmentos. Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, retención, oliguria, anuria, nocturia, enuresis. ¿Saben qué son todos esos términos? ¿Qué significan? ¿Sí?
¿Alguno que no? ¿Quieren que lo repasemos? Cortito. La disuria es el dolor, la molestia al orinar. La poliuria, la cantidad de aumentada en la frecuencia. La poliuria es la cantidad, el aumento de la cantidad. El tenesmo vesical es queresmo, pero no podesmo. Tenesmo. ¿Está? La retención de orina. Bueno, nada. Poliuria es la producción de orina menor a 500 mililitros día. Y anuria es sin producción de orina. Nocturia es el ritmo invertido de la orina, o sea, orina más por la noche. Y enuresis es. ¿Cómo? Durante el sueño es la orina durante el sueño en forma inconsciente. Una pregunta, los flujos. En una biografía leí que era como involuntario, pero un profesor dice que era voluntario cuando hace fuerza como para orinar. No, es un dolor involuntario, es de contracción de la... O sea, el flujo es... ¿Del qué? Sí, pero pero es, digamos, no te permite orinar, digamos, el empujo es como una sensación de dolor, como una sensación punzante que sí, o al orinar en realidad sería. ¿Está? Pero sí es por contracción involuntaria de los músculos. Y otros síntomas son estos: dolor lumbar, como dijeron antes, y arriba edema. ¿Sí? Como enfermedad actual, voy a preguntar, porque acá hay dos grandes síntomas: dolor de algo, digamos, en relación a la disuria, o el dolor lumbar, o a los dolores que tenga la licia fredusa, la hipotermia de la licia fredusa, y después la descripción de los trastornos de la orina. ¿Sí? La descripción de los trastornos miccionales o de la orina. ¿Está? O sea, la paciente viene con hematuria, con disuria, con tenesmo, con retención, con lo que sea, bueno, o con dolor. Bueno, describís el dolor y escribís cada una de las otras descripciones que hizo el paciente, o de los otros síntomas o signos que tuvo la paciente. Esa sería la enfermedad actual. Describir, por ejemplo, la disuria, bueno, cómo fue el dolor. Acuérdense, la licia fredusa apareció, que en el tiempo apareció, si apareció bruscamente, si apareció de golpe, si apareció rápidamente, si apareció lentamente, en forma insidiosa. La localización, en general, las infecciones urinarias bajas duelen en hipogastrio, las urinarias altas duelen en fosa, en región lumbar o en flancos. O qué sé yo, tenés, por ejemplo, las litiasis ureterales duelen más los flancos o los puntos ureterales superiores y tienen más irradiación hacia abajo, hacia los genitales, hacia la ingle, hacia los testículos. Distinto a la litiasis renal, que duele más en la región lumbar y se irradia hacia los flancos, o duele en la parte de los flancos y se irradia hacia atrás, en la región lumbar, pero queda más localizado en la parte superior, no se irradia tanto hacia la ingle. En relación al dolor, ¿qué más? Acuérdense si es agudo o si es cólico o si es continuo. ¿Sí? La infección urinaria, por ejemplo, van a tener un dolor más continuo. La infección urinaria alta, la pielonefritis, puede tener un dolor más continuo, distinto a una litiasis renal, que puede tener un dolor más cólico. ¿Qué más? Bueno, la localización, como dijimos, la intensidad, acuérdense de marcar siempre si es de qué porcentaje para 10 para 10, 8 para 10, y siempre acuérdense de marcar si el 0 no te duele nada, y el 10 es el peor dolor que tuviste en tu vida. ¿Cuánto te duele del 0 al 10? Esa sería más o menos la forma de preguntarme. La irradiación,
Bueno, más o menos también lo dijimos. El carácter también, si es cónico, si es continuo, agravantes y atenuantes. Si agrava, por ejemplo, un cónico puede agravar con una posición nostálgica, una pielonefritis va con un dolor continuo que no va a calmar con nada, que a lo mejor sí se toma un analgésico, entonces le calmó con la toma de un analgésico. ¿Está? La frecuencia, tanto la duración y los síntomas acompañantes. Bueno, cabe destacar que igual con los agravantes y los atenuantes, digo, con un analgésico también puede calmar un cólico renal, ¿no? La frecuencia, la duración y los síntomas acompañantes, que la pielonefritis va a tener a lo mejor un cuadro con más compromisos del estado general, con dolor abdominal, con fiebre, con náuseas, con vómitos, ese dolor continuo. Se va a acompañar también con síntomas urinarios bajos, no solamente va a doler la región lumbar o el flanco, sino síntomas urinarios bajos. Los síntomas acompañantes de una litiasis biliar o una litiasis ureteral también van a ser a lo mejor vómitos, náuseas, sudoración, palidez, piel fría. ¿Está? Antecedentes familiares en este problema. Acuérdense de los dos grandes temas: síntomas urinarios y diabetes. Antecedentes familiares: diabetes insulino requiriente, ya insulino requiriente, ¿sí? Diabetes tipo 1, tipo 2. Y antecedentes personales: si la paciente tiene diabetes, si está controlada, si no está controlada, si está tomando medicación, si está tomando insulina, metformina, glucosamina, si está haciendo solamente un control con una dieta porque recién le empezaron a diagnosticar, pero si te está esperando una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Habría que ver qué es lo que está haciendo, qué control tiene, si está tomando medicación, si ha tenido alguna vez complicaciones, capaz que alguna vez estuvo internada por una cetocidosis diabética, si tuvo alguna internación previa, si tiene alguna nefropatía, alguna retinopatía, alteración de la agudeza visual, neuropatía, alguna cirugía en los pies. Acuérdense que una de las complicaciones de la diabetes es el pie diabético y que muchas veces resulta en algún tipo de amputación, por ejemplo, alguna falange. Saber si tiene alguna cirugía, si tiene alguna polineuropatía, si tiene hipertensión, si tiene factores de riesgo cardiovascular asociados, si tiene dislipemia, obesidad, infecciones urinarias a repetición, litiasis renal, litiasis ureteral, neoplasias. Esto pensando en las dos grandes cuestiones, de diabetes y en los síntomas urinarios. Y en los hábitos, la diuresis, con la espuma o con alguna alteración en la diuresis, catarsis, sueño interrumpido por una nocturia, la alimentación, que hay polifagia, polidipsia, si hace actividad física, qué tipo de actividad física, cómo la desarrolla, la higiene, acuérdense por la predisposición de las infecciones del tracto urinario, la forma de higiene, de atrás hacia adelante, llevando los microorganismos perianales hacia la región vulvar. Acuérdense, le da también cuando hay déficit de estrógenos, ¿sí? En la menopausia o en la posmenopausia, que hay déficit de estrógeno, ese déficit de estrógeno modifica el pH de la vagina, lo hace más alcalino, y eso predispone a las infecciones urinarias, aparte de la uretra corta que tiene la mujer a diferencia del hombre. Y la anamnesis por aparatos, lesiones de los pies, como decíamos antes, alteraciones visuales, dolor abdominal o dolor lumbar. ¿Qué es la infección urinaria? Hay distintas formas de clasificación. Bueno, algunas ya las nombramos, y tu baja y tu alta. ¿Cuáles son los síntomas? Los microorganismos más frecuentes, Escherichia coli. Las mujeres, lo que dijimos recién, y en la posmenopausia, esto está grabado.
La bacteriuria después tenés, según la cantidad de unidades formadoras de colonia por mililitro, tenés distintas complicaciones y si están asociados o no a síntomas. Acuérdense entonces, tienen bacteriuria asintomática, que son 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, en la orina sin síntomas. ¿Está? La ITU baja, ITU alta, que dijimos antes, sería la ITU baja, sería la cistitis, y la ITU alta, la pielonefritis. Y después tenés la ITU complicada, que en general es la pielonefritis con síntomas de compromiso del estado general, como debilidad, irritabilidad en pacientes con edades extremas, en adultos mayores, en mujeres embarazadas. A eso se le considera una infección de tracto urinario complicada. A los recién nacidos también. Después tenés el término de recaída y reinfección, que la recaída es que el microorganismo aparece hasta 3 semanas después de completar tratamiento, y la reinfección es que vos ya te curaste, hiciste un urocultivo de control, te salió negativo, y 7 a 10 días después apareció otra infección urinaria más. El diagnóstico, digamos, en la orina van a tener leucopiosituria, o sea, leucocitos y piocitos. Siempre acuérdense que tienen que aparecer los dos, leucocitos y piocitos. Parobacteriuria puede haber cilindros leucocitarios si es una infección de tracto urinario alto. Y el urocultivo para realizarse tiene que tener por lo menos 3 horas de retención de orina. ¿Está? Por lo menos 3 horas. Tiene que tener una buena técnica y eso viene con un antibiograma. La buena técnica en general es una buena higiene, eliminar el primer chorro y tomar una muestra del subsiguiente. Y al examen físico, no solamente pensando en la infección urinaria, sino pensando también en la diabetes, vamos a hacer los signos vitales: la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Algo que yo digo siempre que hay que hacer en todos los pacientes, siempre. Signos vitales. No. También está bien en relación a la diabetes. Por ejemplo, en relación a la infección urinaria, no, a todos los pacientes. No, eso es un estudio complementario. Estamos hablando de examen físico. ¿Eh? No. El estado general. El estado general, ella concursó conmigo. ¿Los volví loco o no con esto? Examen físico, estado general del paciente. ¿Qué más? ¿Está bien pulso? ¿Para qué? Para si no hay afectación, digamos, por complicaciones de diabetes. Eso pensando en la diabetes. ¿Qué otra cosa todos los pacientes? ¿Estado mental? ¿Sí? Porque esto, ¿qué me va a ayudar? Me va a ayudar a todo. Me va a ayudar para pensar en complicaciones de la diabetes, me va a ayudar para pensar en complicaciones de la infección urinaria, me va a ayudar para pensar en complicaciones de la hipertensión, me va a ayudar a pensar en enfermedades cardiovasculares, en arteriosclerosis, me va a ayudar a pensar en todo. Estado mental. ¿Sí? Estoy orientado, lúcido. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro estado que tiene que ver ahí? No, estado de conciencia. El estado de conciencia es la escala de Glasgow. ¿La escucharon nombrar alguna vez? Sí. Ahora decías hacer la escala de Glasgow a todos los pacientes. No le haces la escala de Glasgow, pero ves si el paciente está vigil, digo si está lúcido, o si está estuporoso, o si, porque hay pacientes que a lo mejor pueden estar con deterioro del sensorio y pueden estar, por ejemplo, una mujer de 64 años, una infección de tracto urinario. Bueno, esta mujer parece que está bien y todo, pero una mujer que tiene patologías previas, o que está postrada, o que tiene enfermedad neurológica,
o que tiene alguna otra cosa, si tiene una infección del tracto urinario, puede hacer complicaciones y puede transformarse en una ITU complicada. Puede tener compromiso del estado general, puede tener compromiso del estado de conciencia. Entonces, siempre preguntar, siempre evaluar. Bueno, no es que le va a hacer, a ver, venís caminando y le hacen la escala de Glasgow. Nada, ya ves que viene caminando. La escala de Glasgow, ¿qué mide? Si está. Pero más allá de una respuesta, ¿cuáles son los cuatro resultados? Vigil, somnoliento, estuporoso y coma. Vos vas a ver un paciente que viene, no es lo mismo un paciente que viene caminando o que viene pero está vigil, que un paciente que está estuporoso o que está somnoliento. ¿Me explico? Esas son cosas muy generales, muy amplias, pero que están buenas porque te dan un marco de quién tenés adelante y si es algo de gravedad o no. Signos vitales normales, está vigil, te responde coherentemente, bueno, ya sabes que está más o menos frente a una persona que no se te va a morir en 40 segundos. ¿Sí? A lo mejor por otra cosa digo, pero más o menos tenés una idea, te hace una idea del estado general del paciente. El estado mental, el estado de conciencia y el estado general. El examen físico sí específico, como bien decían recién algunos y algunas, el examen específico para evaluar o para pensar en complicaciones de diabetes. Los reflejos, el examen neurológico, bien decía antes los pulsos, el fondo de ojo. ¿Qué más? ¿Por qué los reflejos? Polineuropatía. ¿Se acuerdan cómo es la polineuropatía de la diabetes? Tal, bilateral, simétrica. Simétrica. Como dos medias. ¿Sí? Va siendo ascendente y como dos medias. Bien, por eso los reflejos, por eso el examen neurológico, por eso los pulsos y el fondo de ojo. Y para la infección del tracto urinario, el abdomen, ¿sí? La palpación del abdomen y la puño-percusión. ¿Es positiva o negativa? Estudios complementarios para esta paciente. Hemograma, a ver si tiene leucocitosis, si podemos pensar en una infección, en un proceso infeccioso, que esté aumentado los glóbulos blancos, a predominio de qué? De neutrófilos. Vamos a pensar algo bacteriano. Si pensamos en algo parasitario, si algo viral, linfocital. Evaluamos la glicemia, la hemoglobina glicosilada, la urea y la creatinina para ver función renal, el ionograma, la enfermedad y el estado de ácido base, perdón. ¿El estado de ácido base para qué? ¿Como complicación de qué? De la diabetes. ¿Por qué puede tener? O de la primera diabetes o puede ser de una hiperglicemia, puede estar cursando una cetoacidosis diabética por quinta vez, por décima vez. Porque sube más de una determinada cifra y ¿qué pasa? ¿Por qué hay acidosis? La acumulación de cuerpos celulares. ¿Perdón? ¿Cómo? Cuando disminuye la insulina, tiene una secreción de adrenalina, se le da al paciente el hígado que tenga una oxidación de ácido graso a través de un acúmulo de cuerpos cetónicos, esos cuerpos cetónicos, y como una oxidación. ¿Y cómo se eliminan esos cuerpos? ¿Cómo intenta eliminarse o cómo intenta compensarse esa acidosis? Con la hiperventilación. Una polipnea, sería una taquipnea.
Una taquipnea. ¿Está? Paciente taquipnéico, ¿y qué más? Ven, van a revisar al paciente. ¿Qué ven? Taquipnea, ¿qué más ven? Sí, el aliento cetónico, aliento fuerte cetónico, ¿qué más? ¿Qué otros signos pueden ver? No tienen el patrón. Patrón de respiración alterado, sí, principalmente pensar en la taquipnea. Pero está bien, está bien. Frecuencia cardíaca. ¿Por qué va a estar alterada la frecuencia cardíaca? Sabe compensar. ¿Que compensar qué cosa? Ya aumenta de la frecuencia respiratoria, por eso aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra cosa más característica? La alteración del estado de conciencia, bien. O sea, alteración del estado de conciencia, aliento cetónico, taquipnea, puede haber dolor abdominal. ¿Está? Y en el hemograma podemos encontrar algo de esto. Y después, si hacemos una línea completa, lo mismo que dijimos antes, ¿sí? Acuérdense la leucopiocisturia. El urocultivo va a figurar el microorganismo con el antibiograma. Y se puede hacer una ecografía renovesical para ver la conformación, para ver la anatomía de todo el mundo. Para ver la anatomía de los riñones, los uréteres, la vejiga, ¿sí? Para ver alteraciones anatómicas. Entonces, ¿qué hacemos con Magdalena? ¿Era? Empezamos con él. Con el diagnóstico clínico de la infección urinaria ya puedo arrancar a medicarla sin necesidad de un examen complementario. Ecografía y ecoqueo. Para la infección urinaria es. Depende, de infección urinaria baja, sí, la cistitis, si es un primer episodio, pero no importa el tratamiento. ¿Qué hacen? Repasemos así rápidamente. ¿Qué hacemos? Anamnesis. En la anamnesis acuérdense de preguntar la edad, sexo, bueno, en relación a los viajes. ¿Alguien había dicho al principio vos? ¿De la fiebre amarilla? ¿O no? No, pero relacionado a eso, que corrija el hábito retencionista, el mal hábito de la higiene, por lograr que se esté higienizando de manera correcta. Bien. Bien, higiene, eso, la retención es importante porque hay una cuestión fundamental como predisposición para la infección urinaria, que es la retención. Y ella viene de un viaje de Brasil en colectivo. Pero por lo menos hace 30 horas está en el colectivo. ¿Está? ¿Qué más? Le pediría una glucemia para corroborar bien cómo está la diabetes en ese momento. Bien, una glicemia, una urea, una creatinina, un genograma, una orina completa, glucotivo. Bueno, pero acuérdense siempre de empezar con la historia clínica, empezar por la anamnesis, no está el pedo, la anamnesis. ¿Ah? Los datos personales no están para juntar tinta. Los datos personales son importantes, el motivo de consulta, la enfermedad actual es importante, los antecedentes, los hábitos. Si ustedes, fíjense que si ustedes llegan a hacer toda la anamnesis, se pueden dar cuenta de a quién tienen adelante, pensando en la epidemiología, pensando en el perfil de enfermedad en distintas edades, en distintas poblaciones, van a pensar una cosa u otra. Y a veces la ponemos en crónico, y activo o activo.
Depende Dependiendo si está controlado. si está controlado o no está controlado. Claro. Si no está controlado, sería activo. Activo. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Bueno, yo por mi parte, ahí nomás. Si quieren, después les paso el pago. ¿Eh? Espero que te haya servido, que no te haya impactado más. Decirlo así, digamos, verlo ordenado, para los problemas, por historia clínica. Está bueno para integrar. ¿Se cambiarían algo? La modalidad, la forma, el esquema, algo le cambiarían. No, no, aparte de la explicación que diste en esta clase, en la anterior, también del tema de la causa multifactorial. Aparte de distintos multicausal, multicausal y los de la determinación social de la salud. Acuérdense esos tres términos: unicausal, multicausal, determinación social de la salud. Determinación social, ustedes piensen en todas las cosas que ustedes pueden hacer o no pueden hacer de acuerdo a dónde viven, dónde nacieron, cómo nacieron, cuánto ganan, cuánto ganan sus bienes por su pareja. Piensen que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ustedes pueden hacer lo que pueden, de acuerdo a las condiciones en las que viven y a las formas en las que viven. ¿Ah? Pero eso vale también para la salud. Como quiero, te quiero, de visión grande para el mundial, y bueno, nada, hay otras actividades. ¿Está? Siempre acuérdense, unicausal, multicausal, determinación social de la salud. Si pueden pegarle, aunque sea una leída 6 veces, o aunque sea el resumen, acordarse más o menos de la idea, por lo menos la idea me parece que está bien para entender que hay estrategias individuales y hay estrategias poblacionales, que digamos que el abordaje individual no actúa sobre la causa, actúa en todo caso para detectar, como dijimos antes, otros métodos de screening, actúa para detectar un posible daño en lo individual, no actúa sobre la población, o actúan sobre la población como una suma de individualidades, en realidad no son estrategias que actúan sobre lo que enferma. Actúan sobre el individuo. Y que es importante, y hay formas, y hay métodos, y hay estrategias para actuar poblacionalmente. Está bueno y que esas dos cosas no se tienen que contraponer. Pero bueno, no sé, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Van a rendir? Sí. ¿El viernes? El viernes no hay mesa. El viernes, el jueves. Miércoles, jueves. Mañana también. Bueno, muchos éxitos. Si tienen dudas o quieren preguntar algo, lo que sea, estoy a disposición. No sé si qué hacen, no sé si hacen grupo de WhatsApp o qué hacen. Tengo gramos. Y por